Antes que nada, debemos tener bien claro qué es la animación. La animación es el proceso utilizado por uno o más animadores para dotar de movimiento a cosas u objetos inanimados. Esta ilusión de movimiento de cambios suaves y sin brusquedades se debe a un fenómeno fisiológico de la visión humana, llamado persistencia de la visión. Cuando una serie de imágenes son presentadas en sucesión rápida, el sistema visual mezcla las imágenes. Este fue uno de los primeros estudios realizados por Peter Mark Roger en 1824. Este señor, observando a través de los orificios de una persiana veneciana, se dio cuenta de que las ruedas de un coche parecían avanzar sin girar. Roger estudió a fondo aquel fenómeno y el 9 de diciembre de ese mismo año hizo su comunicación científica a la Royal Society, titulada como Explicación de la ilusión óptica percibida de una rueda o de los radios de una rueda al ser vistas a través de mirillas verticales. Y aunque esto fue uno de los pasos fundamentales en la aparición del cine animado, déjenme decirles que sus orígenes provienen de mucho tiempo atrás. Y lo cierto es que la admiración del hombre por el movimiento y su necesidad de capturarlo viene siendo estudiado desde la época de las cavernas. Ya en el Paleolítico Superior, con la invención o con la aparición de la pintura rupestre, aparece este dibujo que vemos acá del jabalí de 8 patas que realmente quería representar al jabalí en movimiento. Siendo precedentes del teatro de sombras, parten de un juego popular basado en un fenómeno óptico teatralizado, efecto que se consigue al interponer las manos u otro objeto entre una fuente de luz y una superficie clara, de manera que la posición y el movimiento de las manos proyectara sobre el improvisado escenario sombras que representaran figuras estáticas o en movimiento. Constituyen una de las más antiguas artes del teatro de títeres y marionetas. Otro de los pioneros en la aparición del cine fue el señor Antoine Fluguetier. Su trabajo, denominado como linterna mágica, era un aparato de óptica que permitía ver en la oscuridad, sobre una pared blanca, diversos espectros y fondos o imágenes monstruosas. El mismo estaba compuesto por un espejo parabólico que refleja la luz de una vela y que sale por el pequeño agujero de un tubo en cuyo extremo hay un cristal de anteojos. Entre ellos dos se hace deslizar sucesivamente numerosos vidrios pequeños pintados con diversas figuras extraordinarias y terroríficas. Mucho tiempo después, en 1825, aparece el primer juguete óptico, basado en los estudios anteriores acerca de la persistencia de la visión. Este será el taumátropo. Inventado por Fitton y el Dr. Paris en Inglaterra, consiste en un disco que tiene dibujado un objeto distinto en cada uno de sus lados, pero complementarios entre sí. En 1831, el físico belga Joseph Pletu desarrolló una máquina a la que llamó fenokistoscopio. La máquina presenta varias figuras de un mismo objeto en diferentes posiciones en un disco, de manera que al girarlo formaba un movimiento. En 1833, William George Horner crea la máquina llamada zoótropo. El zoótropo estaba compuesto por un tambor circular con unos cortes, a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, den la ilusión de movimiento. Otro suceso que marcó la historia del cine fue el experimento del caballo en movimiento de Edouard Muybres en 1887. Ese experimento pretendía dar por concluido el debate entre dos multimillonarios. El debate era sobre si durante el galope el caballo no apoyaba ningún casco sobre el suelo. El ingenioso Muybres
usó varias cámaras fotográficas simultáneamente y grabó el famoso caballo en movimiento, una secuencia de fotogramas que daban por terminada la discusión, ya que se logró observar que efectivamente el caballo coloca todos los cascos en el aire en algún momento del galope. Años más tarde, entre 1887 y 1889, Thomas Edison crea su kinetoscopio, que proyectaba 13 segundos de película. El kinetoscopio fue desarrollado por William Kennedy Laurie mientras trabajaba con Thomas Edison. Al parecer, antes de desarrollar esta idea, Edison se inspiró en una visita que hizo a Muybres, quien desarrolló una invención a la que llamó zoopraxiscopio. Edison, impresionado y a la vez inspirado, registró la patente de esta máquina a la que llamó kinetoscopio, como resultado de la combinación de las palabras griegas kineto, movimiento, y skopos, ver. Otro hecho crucial lo originó George Eastman en 1889 al comercializar la película para fotografía, cuya banda estaba compuesta por nitrocelulosa. Este señor es el fundador de la compañía Kodak. Su rollo de película sustituyó a la placa de cristal, con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las masas. 6 años más tarde, los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo, que era fácil de cargar, permitía copiar, filmar y reproducir las proyecciones al mismo tiempo, además de que era sencilla su operación. El cinematógrafo fue presentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año rodarán su primera película titulada Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, presentada el 22 de marzo de ese año. El 28 de diciembre se procedió a la primera exhibición comercial como primer espectáculo pago, marcando oficialmente el inicio del cine, proyectándose además de la salida de los obreros de la fábrica otras cintas como la llegada del tren. El rápido avance de la ingeniería cinematográfica llevó a los productores del kinetoscopio a realizar un acuerdo con Thomas Armat. En este, Thomas Edison sería considerado como el inventor del fantascopio, que pasaría a llamarse próximamente el vitascopio. El vitascopio es un proyector de cine que fue exhibido por primera vez en 1895 en la Exposición de los Estados de Algodón en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El mismo emitía sucesivas imágenes sin intermitencias en una pared o pantalla, lo que permitía que fuese vista al mismo tiempo por una cantidad grande de público. Ya en 1906 aparece el señor James Stuart Blackton, productor de películas a blanco y negro y considerado además padre de dibujos animados o padre de la animación estadounidense. Y lo podemos ver en este trabajo que tituló Fases humorísticas de caras graciosas. En este video se observa al mismo Blackton dibujando sobre una pizarra. Luego tomaría la cinta para recortar las partes en las que aparece, obteniendo este resultado. En el transcurso de ese mismo año, Winsor McCay, famoso historietista estadounidense y uno de los más importantes en la historia del cómic, productor y principal pionero en el cine de animación, proyecta películas importantes que vendrían a formar parte de la inspiración de Walt Disney y otros productores como Osamu Tezuka con su producción de Jerry el dinosaurio. Formada por 10.000 dibujos, en cada uno de ellos se dibujaba el fondo nuevamente,
pues aún no se empleaba la animación a base de cel, y puede considerarse además la primera película animada. En 1908, Emil Cole, animador y dibujante, produce una película de figuras blancas sobre fondos negros llamada Fantasmagoria. En 1913 llega el productor australiano Pat Sullivan con su serie de animación El gato Félix. Félix fue el personaje animado más popular hasta 1930, cuando Sullivan se negó a trabajar en el cine sonoro, y aunque reconsideró su idea, anunciando el regreso del gato Félix en 1933, este muere un año después del inicio de la producción. Uno de los acontecimientos más importantes en el cine de animación fue la aparición de la animación basada en cel, introducida por el señor Earl Head. En su destacado trabajo como animador, patenta en 1914 las bases de producción de animación basados en cel. Él es conocido por la creación y la producción del Silencio Bobby Booms, serie cortometraje animado para la productora de animación temprana J.R. Bray Producciones. El famoso empresario, director y animador Walt Disney hace su aparición en 1923 para extender las técnicas de Max Fleischer en la combinación de imagen real con animación en su película Alicia en el País de las Maravillas. Lott Rinninger produce en 1926 el primer largometraje de animación titulado Las aventuras del príncipe Ahmed. Esta importante cineasta alemana fue famosa por sus películas de animación con siluetas. La compañía estadounidense Warner Bros. Proyecta en 1927 El cantante de jazz, siendo esta la primera película que incorpora sonido. En 1928 se produce la primera película con sonido sincronizado del aclamado creador de sueños Walt Disney. En esta producción Mickey Mouse hace su debut. A partir de estos momentos y durante una década van perfeccionándose las técnicas de animación que se seguirán usando hasta nuestros días. En 1937 aparece de nuevo Disney con el primer largometraje de cine animado titulado Blancanieves y los 7 enanitos. 7 enanitos y una preciosa princesa. ¿Qué pasa? Es una niña. Que nacieron para la pantalla y cambiaron el curso de la historia cinematográfica para siempre en el primer largometraje animado de Disney. Blancanieves y los 7 enanitos. La era de los gráficos por ordenador comienza con John Whitney, por esto es considerado como uno de los padres de la animación por ordenador. Whitney utiliza el ordenador analógico para crear sus famosas animaciones a finales de 1950. Otros soñadores tan grandes como Disney aparecen en 1957. Son nada más y nada menos que Hanna-Barbera Productions, fundada por los directores de la Metro-Goldwyn-Mayer.
son William Hanna y Joseph Barbera. Para los años 1960 se habían convertido en la productora líder de animación. Hanna-Barbera produjo exitosas series como Los Picapiedra, Los Supersónicos, El Oso Yogi y Scooby-Doo, los cuales se convirtieron en íconos de la cultura popular estadounidense. Osamu Tezuka, conocido popularmente como el padre del manga, fue uno de los pioneros de la animación japonesa. En vista de que no lograba hacer versiones de sus famosos manga, crea su propia compañía en 1963, Muchi Producciones. En ella, crea la primera serie de dibujos animados japonesa llamada Texuan Atom. En 1963, Edward Said crea la primera animación por ordenador. En 1964, año en que el famoso artista de mosaicos y retratista Kenal Noutor comienza a desarrollar las técnicas de ordenador para la creación de películas animadas. Los avances de las técnicas de producción de animación por ordenador le permitieron a George Lucas crear su compañía Lucasfilm, líder en el desarrollo de nuevas tecnologías de efectos especiales, sonido y animación computarizada. Crea los efectos de la película Star Trek II, El Retorno del Jedi. El personaje que le abrió las puertas al cine de animación de nuestros días fue el señor Steve Jobs, que tras abandonar Apple en 1986 compra por $10 millones la empresa de Graphics Group, conocida en lo sucesivo como Pixar. Esta era una subsidiaria de Lucasfilm, especializada en la producción de gráficos por ordenador. Pixar firma varios acuerdos con la compañía Walt Disney para producir películas animadas, y en 1995 se estrena en los cines Toy Story y comienza la magia y belleza de la animación de Disney Pixar. Hemos apreciado la evolución del cine de animación hasta nuestros días. Sin embargo, ¿qué nos depara el futuro? Pues déjenme decirles que el futuro es ahora. El cine animado del futuro está avanzando rápidamente. Las proyecciones holográficas de Vocaloid y el láser 3D parece ser la nueva generación en cuanto a animación. Con esto concluimos el tema de hoy. Será hasta un próximo encuentro en Animación en Línea. Salvador Rondón, Aninline Producciones.